Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Qué tal? Muy buenas noches, soy la hermana Mónica Lara y les doy la bienvenida a nuestro estudio semanal. Y bueno, pues gracias a todos los que se están conectando. Cada viernes nos reunimos para conocer la palabra del Señor, conocer su perfecta voluntad, y nos reunimos como parte de la Iglesia de Jesús. También te damos la bienvenida si es la primera vez que escuchas un estudio bíblico. Bueno, pues Dios quiere hacer grandes cosas en tu corazón y en tu familia. Así que bienvenidos desde cada país donde se conectan, en toda América, el Caribe, en Europa y con todos nuestros hermanos aquí. Estamos transmitiendo en vivo desde la ciudad de Querétaro, en la República Mexicana. Y gracias también a los que están viendo este video posteriormente, que los bendecimos y bueno, pues les invitamos a que le pongan like, a que inviten a sus amigos de las redes a ponerle like a nuestra página para hacer cada vez más los hermanos que nos reunimos a aprender la perfecta voluntad del Señor. En nuestras páginas, a través de nuestras páginas Escuela de Capacitación Bíblica Hermana Mónica Lara, en el Facebook y en YouTube es donde aprendemos y pueden encontrar todos nuestros videos porque los estudios son seriados, todos están hilados, así que pueden ir descubriendo ahí mucha palabra que puede bendecir tu vida y además, bueno, pues lo que vamos publicando durante la semana, que es la palabra de Dios. Es lo único que predicamos, lo único que enseñamos en estas páginas, porque la palabra de Dios es la única vida que hay. Jesucristo es la vida y es lo que Él nos enseña. Así que bueno, pues sé bienvenido de nuevo y vamos a continuar con nuestro tema de hoy, que es Jesús nuestro Salvador. Así lo puedes compartir y así lo puedes buscar si después quieres volver a estudiarlo. Ahí pueden ver los versículos de la Biblia para ir siguiendo el estudio. Bueno, pues acabamos de leer Romanos 5:8 y dice, lo quiero repetir, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Todo el principio y el objeto de nuestra adoración es el Señor Jesús y toda nuestra salvación se sustenta en esta obra redentora de Jesús. Pues en estos días sabemos que celebramos la Pascua. Los judíos celebran la Pascua como tal, como una fiesta por estatuto perpetuo que Dios les instituyó y representa la salida del pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto. Ellos salieron hacia la tierra prometida. Y Dios con grandes señales, grandes prodigios y milagros sacó al pueblo de Israel de Egipto. Recordamos las 10 plagas con las que Dios castigó a Egipto y al faraón por todo lo que vivió el pueblo de Israel y además para doblegarlo y hacerlo que se humillara y reconociera al Dios Todopoderoso. Porque, bueno, al final Dios podía haber sacado a los israelitas en un abrir y cerrar de ojos, pero Él escogió esa forma de sacar al pueblo, de liberar a su pueblo para llevarlo a la tierra prometida. Y bueno, también dentro del pueblo cristiano o dentro de varias religiones que celebran esta Semana Santa, y bueno, que se hacen llamar cristianas, también se recuerdan estos días por la obra redentora de Jesús, por la muerte y la resurrección, por la expiación de nuestros pecados que llevó a cabo Jesucristo. Y el mundo también de alguna manera lo recuerda porque no hay forma de escapar de la voluntad de la
del poder de Dios. No hay forma de que alguien lo niegue, puesto que Jesucristo vino a dividir la historia del mundo en dos. Y bueno, pues el mundo de todas maneras tiene que reconocerlo. Así que algunos hacen por ahí unas representaciones. También se exhiben una serie de películas que recuerdan este hecho, pero donde vemos en la mayoría de los casos hay unas producciones, bueno, bastante apegadas a la Biblia, pero la mayoría son así como, no sé, un Jesús muy lejos de la realidad, un Jesús muy lejano, y además exaltan obviamente todo este dolor y toda esta situación física que Jesús vivió. Pero lo que nadie puede representar es precisamente el que Jesús llevó todo el pecado sobre sí mismo, todo lo que él vivió y todo lo que él sufrió en la cruz, en la obra redentora, durante todo este tiempo, desde que él ora en Getsemaní y es aprendido hasta que muere en la cruz y resucita. Durante todo este tiempo, lo que él vivió, nadie lo puede representar, porque es una obra eterna. Lo que Jesús hizo no tiene comparación. Y bueno, estos actores, bueno, tratan de emular el sufrimiento de Jesús, pero lo que Jesús hizo va más allá de ese sufrimiento. Todo lo que él recuperó en la cruz, todo lo que él recuperó desde nuestra voluntad. Yo te invito a que veas todos estos estudios donde hablamos de cada paso, cada lugar donde Jesús derramó su sangre y todo lo que Jesús hizo en esta obra redentora. Y también te invito a que veas el estudio de la Pascua que tenemos ahí en nuestras páginas, porque lo que Jesús hizo va más allá, como estamos comentando, va más allá de lo que podemos ver en una película. Y vamos a la palabra de Dios, que es viva. Te quiero pedir, y voy a hacer una oración, porque esas películas lindas que podemos ver pueden conmover a la gente durante un rato, 2 horas aproximadamente que dura una película. A lo mejor todavía la gente sale un poquito y durante estos días puede tener esa sensibilidad. Pero no se trata de cuestión emocional. No se trata, esas películas pueden emocionar a la gente, pero no transforman el corazón. Lo que vamos a ver es palabra viva y es la eternidad misma de Dios. Y quiero pedirte que ores para conectarte y estemos totalmente conectados con la presencia de Dios, para que esta palabra que vamos a leer, esta palabra que vamos a estudiar, pueda profundizar y llegar a nuestro corazón y transformarnos. Porque si esto que vemos en la Biblia no nos impacta y no se nos revela hoy, necesitas un encuentro con Dios urgente. Necesitas de verdad tener esa experiencia, y no hablo de una experiencia como algo pasajero, sino hablo de la experiencia de vivir, de la vivencia, de tener ese encuentro con Dios, para que tu espíritu se avive, para que la vida eterna empiece a fluir en ti. Así que vamos a orar. Padre, yo te doy gracias, Señor, en esta noche por cada una de las personas que están conectándose y que están viendo este video, Señor. Yo te doy gracias porque esta palabra que tú preparaste para nosotros hoy, Señor, está aquí fluyendo, porque tú nos escogiste desde antes de la fundación del mundo para darnos salvación. Y eso, Señor, no es un pase al cielo, eso es toda una vida eterna. Yo te pido que tú reveles esta obra redentora, Señor, de la cruz, de lo que realmente es la cruz, Señor. Y no es una religión, no es un acto heroico, sino es la verdadera, el derramamiento de tu amor eterno por nosotros, Señor. Todo lo que tú eres como nuestro Salvador, todo lo que representa nuestra vida, esto que hiciste, Señor, hace más de 2000 años.
Por favor, revélalo a cada uno de nosotros. Por favor, lleva este mensaje a todos los que lo necesitan, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, vamos por favor al libro de Lucas, capítulo 22. Ahí, bueno, el Señor empieza a narrar todo este tiempo y justamente es durante la fiesta de la Pascua que Dios tenía escogido el término del tiempo en que Jesús iba a estar en la tierra y donde iba a culminar su propósito, su ministerio, derramando su vida en la cruz. Así que vamos por favor al verso 15. Está Jesús, ya habían preparado la Pascua. La Pascua es una fiesta que lleva mucha preparación y pasó de ser una noche rápida que Dios les estableció que mataran un cordero sin mancha de 1 año, prepararan pan sin levadura por la rapidez con la que ellos iban a salir. No les daba tiempo que leudara la masa, pero esto tenía la intención de representar, porque la levadura representa el pecado, así que Jesús les habló de que debían despojarse del pecado y celebrar la Pascua con hierbas amargas. Y bueno, hay una serie de ritos que se hacen durante esta fiesta y Jesús la celebró. De hecho, él dijo que ya estaba un lugar listo y que bueno, ahí fueron y prepararon la Pascua. Para esta, lo que como pueblo de Dios, como cristianos, llamamos muchas veces la última cena o la cena del Señor. Y fue la última vez que Jesús celebró esta Pascua con ellos, precisamente. Así que en el verso 15, Jesús les dijo: «Cuánto he deseado comer con ustedes esta Pascua antes que padezca». Él había celebrado durante más de 30 años, 33 años aproximadamente, esta fiesta, pero lo dijo de verdad con todo su corazón. Fue claro lo que él les dijo: cuánto he deseado comer esta Pascua con ustedes antes que padezca. Ya estaba listo el tiempo, los minutos, las horas que faltaban para que él padeciera toda esta cruz. Verso 16. Porque les digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo: tomen esto y repártanlo entre ustedes, porque les digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Y tomó el pan y dio gracias, y lo partió y les dio diciendo: esto es mi cuerpo que por ustedes es dado. Hagan esto en memoria de mí. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por ustedes se derrama. Quiero traer a memoria esto que tiene que ver con la Pascua. Si vemos aquí, si observamos, habla de 2 copas. La primera es una copa que se llama Kiddush, que es la copa de la santificación o de la certificación de que todo es santo. El padre de familia certifica con la primer copa que todo se preparó de acuerdo a las ordenanzas de Dios, sin levadura y con un cordero de 1 año y sin mancha, y que todas las hierbas amargas, que todo se dispuso de acuerdo a lo que Dios ordenó. Después habla de el pan. Observa bien que no dice tomó un pan. No es que Jesús tomó un bolillo ahí de en medio de la mesa, un pan en medio de la mesa con lo que acompañaba en la comida. En ese tiempo todo el pan era sin levadura. Jesús tomó un pan especial dentro del rito de la Pascua que se llama afikomen, y es lo último que se come en la Pascua, el último alimento que se toma. Ese pan es apartado y envuelto en lino y después es traído a la mesa
no es parte del pan que acompaña a todos la comida. Este pan es muy especial, por eso Jesús no dijo, la Biblia no dice tomó un pan, dice tomó el pan. Este matzá, como se le llama el pan sin levadura, este aficomen es el que Jesús tomó. Ese es pan especial, escogido para ese tiempo, para ese día de la celebración de la Pascua. Es exactamente Él es el pan de vida, escogido para ese tiempo, para derramar su sangre, derramar su vida ahí y darnos vida a nosotros. Así que tomó el pan y dio gracias, agradeció al Señor, lo partió y les dio diciendo, esto que representa el aficomen, representa al Cordero sin mancha. A pesar de que comen cordero, el aficomen, este pan, representa al Cordero sin mancha. Y Jesucristo es el Cordero inmolado, que quita los pecados del mundo, tal como lo dijo Juan el Bautista. Jesús no cubre nuestros pecados, Él los lava con su sangre preciosa. Así que Jesús dijo, esto que representa, esto es mi cuerpo, este Cordero inmolado, sin mancha, sin pecado, un pan sin levadura, que por ustedes es dado. Y después nos da una orden, hagan esto en memoria de mí. Por eso nosotros celebramos la Cena del Señor todo el tiempo, no nada más durante la Pascua. Nosotros como Iglesia de Jesucristo, ¿qué es lo que Jesús hizo? Instituyó su Iglesia en esta fiesta. Y esta fiesta, esta Cena del Señor, fue exactamente el anillo de compromiso para su novia, para nosotros como Iglesia. Este es el nuevo pacto. La ley ya no tenía efecto en nosotros, porque la ley dice que la paga del pecado es muerte, que no hay ningún justo, que todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Pero la gracia de Jesús se derramó, como dice ahí en Romanos 5:8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Esa es la diferencia. Ese es el pan que se partió, que fue partido por Jesús, pero que representa a Jesús y que fue entregado por nosotros. Eso es lo que nosotros celebramos en la Cena del Señor. Verso 20. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa. Y lo repito, no tomó cualquier copa. La primera era para santificar, pero tomó la copa. Esta copa se llama la copa de la redención. Los judíos en la actualidad se sirven 4 copas de vino. Jesús menciona 2, la de la santificación y la copa, diciendo, esa copa que se llama la copa de la redención, y la sirven porque están esperando al Mesías. Esa copa es la que nadie podía tomar más que Jesús. Y es la que Jesús dice, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que por ustedes se derrama. Recordemos cuando Jesús está orando en Getsemaní y le dice, Padre, si es posible que pase de mí esta copa, pero no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú. Bueno, esto es a lo que se refiere Jesús. Este derramamiento de su sangre, la copa de la redención que solo Él podía, como Cordero sin mancha, solo Él podía pagar el precio por nosotros. Nadie podía tomar el lugar de Jesús, ni nadie puede tomarlo. Por eso no hay más intermediario entre Dios y los hombres que Jesucristo. Nadie puede suplir la salvación del hombre. No hay nada ni nadie que pueda tomar el lugar de Dios en nuestra vida. Y si tú no tienes esta conciencia clara, si para ti hay otras cosas, otras personas, o alguna imagen, o algo diferente que Dios en tu vida, en lo que tú confías, en lo que tú crees, estás equivocado. Necesitas convertirte al Señor, porque Él es el único que pagó el precio por tu salvación y por la mía.
Y el que no viene a través de la sangre de Jesús no puede entrar al Padre. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. No hay nadie que pueda suplir a Jesús en tu vida ni en la mía. Así que ahora, como nos damos cuenta, lo que Jesús vivió, la obra redentora de Jesús, no tiene nada que ver con las películas. Esto es verdaderamente extraordinario. Y quiero que vayamos ahora al libro de Isaías 53, capítulo 53. Esta es la profecía que describe más ampliamente todo el libro, todo el Antiguo Testamento profetiza a Jesús, pero me gusta mucho Isaías 53 y el Señor nos lleva a este capítulo porque es el que describe con más claridad, con más detalle todo este tiempo, todo este momento en el que Jesús muere y resucita, toda esta obra redentora de Jesús. Y esta palabra es para impactar tu corazón, más allá de una película, más allá de estos tiempos y de estos días que celebramos. Vamos a ir a Isaías 53, verso 1. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo del Señor? El Señor hace referencia aquí a, está hablando y está, ¿quién ha escuchado? ¿Quién ha creído? Solamente lo vimos el viernes pasado y el antepasado. Cuando el Espíritu Santo nos toca, es cuando podemos llamar a Jesús Señor. Y esto viene del Padre. Recordemos que por eso se enojaban y se alejaban de Jesús. En lugar de buscar a Jesús, los que fueron sus discípulos, muchos de sus discípulos, se apartaban de Jesús cuando Jesús decía esto, que esto venía del Padre. Es decir, el que tú y yo estemos ahorita viendo esta palabra, el que miles de cristianos alrededor del mundo estemos conmemorando, estemos recordando esto que Jesús vivió, es porque así le plació a Dios. Y debemos estar infinitamente agradecidos por habernos escogido para salvación, por habernos revelado su palabra. Y hoy necesitamos tener nuestros sentidos espirituales bien conectados con Dios. Por eso oramos al principio. Si te estás conectando en este momento, por favor, conéctate con el Espíritu Santo. Abre bien tus ojos espirituales, tus oídos espirituales, porque esto el Señor quiere recordárnoslos. Y como cristianos lo sabemos. Como cristianos sabemos esta palabra, pero hoy Dios quiere hablar de una manera especial a nuestra vida, para que también podamos compartirlo con los que no lo conocen. Así que, ¿quién ha creído nuestro anuncio? Solamente cuando Dios nos ha llamado. Y la verdad es que, pues yo creo que la mayoría llegamos por el motivo incorrecto al Señor, pero Él endereza nuestros pasos para que entendamos que estamos aquí para hacer su voluntad. ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo del Señor? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él ni hermosura. Le veremos, mas sin atractivo, para que le deseemos. La Biblia dice que, y describe el momento en que Jesús fue prendido, y cómo lo golpearon de una manera tan brutal. Los romanos eran una verdadera máquina de destrucción. Estaban hechos para torturar, se especializaban en tortura, se especializaban en destruir a sus enemigos. Así que imagínense la clase de gente que eran. De por sí, pues los soldados muchas veces o en las guerras pasan cosas atroces. Ahora imagínense la clase de hombres que eran. Jesús, cuando vino a esta tierra y cuando murió por nosotros, Él se había despojado de su divinidad. Y te lo he dicho muchas veces porque no puedo comprender esto. Mi mente no puede entender cómo
Jesús se despojó de su divinidad, pero Él es Dios y Él puede hacerlo todo. Así que Jesús en ese momento era 100% hombre. No era el héroe que ponen así todo peinadito y todo hasta afeminadito horrible que ponen en muchas películas a Jesús. Ay, todo lindo y todo. No, Jesús era todo un hombre en toda la extensión de la palabra. Y como 100% hombre, si nosotros con un golpe, ¿cómo se nos hincha la cara? Sobre todo la cara y la cabeza, que es hay muchas venitas y bueno, eso hace que se inflame muy rápido, ¿no? O haya derramamiento de sangre muy rápido. ¿Te imaginas cómo dice aquí que no hay parecer en él? Se desfiguró su cara a golpes, con una corona de espinos clavada en su cabeza. ¡Cuánto dolor! Y además se la clavaron con palos, le pegaron con palos para que se le encajara en su cabeza. Todo lo que él pagó para recuperar las bendiciones que Adán había perdido y que Dios había preparado para nosotros. Imagínate cómo estaba desfigurado. Dice, le veremos más inatractivo para que le deseemos. No era el Rey de Gloria que estaban esperando. No era. ¿Por qué? Porque nuestra vida tampoco es de este mundo. Y las victorias que Dios nos da y las bendiciones que Dios nos da las gozamos y Él las pagó con su sangre. Pero no es esa vida rosa y maravillosa que mucha gente espera y que cuando las cosas no se dan como ellos creen, entonces se alejan de Dios. Mira cómo Jesús fue desfigurado, fue lastimado, fue herido de tal manera. Tuvo todo, golpes, latigazos, la corona de espinos, le arrancar, tú sabes lo que duele, que te arranquen un cabello, imagínate que le arrancaban la barba, el dolor así con todo y piel como se venía, cómo estaba él desfigurado, 3 días padeciendo todo esto terrible. De un lado a otro, llevado con el sol, imagínate cubriéndolo con el manto y luego arrancándole el manto todo con la sangre ahí. Verso 3. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Mira, no nada más fue el dolor físico de todo lo que él vivió, de todo lo que él pagó. Y él pagó el precio. Ahorita vamos a ver todo lo que él recuperó en la cruz. Él pagó el precio por nuestro pecado. Él se puso en nuestro lugar delante del Padre, para que toda esa ira de Dios con la que ya había consumido en tiempos de Noé, con un diluvio ya había consumido la humanidad por causa del pecado, voltea a ver a tu alrededor y a la gente no le importa pecar. Tratan de librarse del castigo, eso sí, pero no les importa pecar. Al hombre no le interesa apartarse del pecado. Si podemos ver, voltea a tu alrededor. No tienes que ver muy lejos. Ve en la gente que te rodea, en tus vecinos, en tu familia. ¿Cuántas veces lo único que están haciendo es tratar de librarse del castigo y de la ley que Dios ha puesto, que la paga del pecado es la muerte? No es que se predica, no es que se enseña en las escuelas a los muchachos que pueden fornicar, pueden tener relaciones con quien quieran, pero se tienen que cuidar con un preservativo. Por favor, seguimos viendo cada vez más jovencitas embarazadas, más madres solteras, más niños abandonados, más gente contagiada de enfermedades de transmisión sexual. Todo esto, y voltea a todos lados, y lo único que están buscando es eso: mentir,
tener pretextos y librarse de los estragos del alcohol, de los estragos de la droga. Ya le llaman enfermedad, ya no le llaman vicios ni ataduras. Es lo único que el hombre quiere. Pero mira lo que sufrió Jesús. Y nosotros cuántas veces no le buscamos, cuántas veces lo despreciamos. Antes de conocerlo, cuántas veces el Señor nos buscaba y nosotros nos alejamos de Él. Ve, sus amigos se fueron, se escondieron, lo negaron, lo traicionaron. Mira todo lo que vivió Jesús. Y esto nos enseña a nosotros a que nada se compara. Hemos hablado y estuvimos hablando el viernes pasado de que cuando estamos en la presencia del Señor, viene a nosotros toda la llenura que necesitamos. En su presencia no nos hace falta nada. Y esto es lo que necesitamos aprender. Mira lo que vivió Jesús. Y lo quiero leer de nuevo, despreciado, el verso 3. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos, y nos quejamos y le reclamamos cuando sufrimos. ¿Qué se puede comparar a este sufrimiento? Si él lo vivió, nosotros somos quebrantados, porque Dios habita, como lo vimos el viernes pasado, en un corazón quebrantado y humillado ante Él. Y necesitamos ser quebrantados para ser humildes, para aprender su naturaleza, para que su naturaleza fluya en nosotros. Verso 4. Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Nosotros vemos como mucha gente ve ahí a Jesús, lo que hablábamos, como un héroe de una película, que sufrió y así lo tenemos. Bueno, es que él ya sufrió. No, pero mira, vamos más allá. Mira lo que él hizo. Nosotros lo tenemos como que él lo vivió y punto. Y eso que él vivió, eso que él pagó, llevó nuestras enfermedades, rescató nuestra sanidad, no solo física, sino emocional. Todas las heridas que hemos recibido, él ya las pagó. Por eso ya no podemos tener resentimiento. Por eso cuando venimos a él y nos humillamos y le pedimos que su perdón sobrenatural fluya en nuestra vida, podemos perdonar y soltamos resentimiento, amargura, malos recuerdos, odio. Todo eso se va en la presencia del Señor porque Él pagó con su sangre, porque Él pagó con cada golpe, con cada desprecio, nuestras heridas y además llevó nuestras enfermedades. Además, Él nos sana. Verso 5. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Mira cuánto más recuperó, siguió recuperando. Cada golpe, cada lugar donde Él derramó su sangre, primero en el huerto de Getsemaní, donde sudó sangre, y luego con los golpes la sangre se derrama al interior de su cuerpo y de su cara. Por eso salen moretones, porque se rompen los vasos y sale sangre al interior. Y luego con los latigazos le desgarraron la carne, ahí también derramó sangre. Y cuando fue puesta la corona en su cabeza, también salió sangre. Y traspasadas sus manos y sus pies, ahí también derramó sangre. Y por último, la lanza que traspasó su corazón. Pero mira, más Él herido, otra vez
Nosotros lo tuvimos por abatido. Ay, mira Jesús, cuántos, con esas películas, cuántos salen, pobrecito de Jesús, cuánto sufrió. Y ahí termina lo que la gente cree. Pero mira lo que el Señor nos aclara. Lo que Él hizo no fue por Él, ni lo merecía, ni tenía por qué vivirlo, pero Él pagó el precio. Porque ya Dios había derramado su maldición, había declarado maldición sobre el hombre, sobre la mujer y sobre la tierra, sobre ti, sobre mí. Pero Jesús se interpuso ahí, se puso a pagar el precio. Y mira, mas el herido fue por nuestras rebeliones. Cada vez que tú y yo somos rebeldes y necios y no entendemos, Él ya pagó por esa rebeldía. Cuando venimos y nos arrepentimos delante de Él, entonces su sangre nos limpia de todo pecado, de esa necedad, de esa desobediencia, molido por nuestros pecados. Cada vez que tú y yo pecamos, Él ya derramó su sangre. Y si nos arrepentimos, entonces podemos ser limpiados. Podemos tener un corazón limpio y poder entrar en su presencia, porque sin santidad nadie puede ver a Dios. El castigo de nuestra paz fue sobre Él. El que tú y yo tengamos paz. El que tú y yo podamos vivir esa paz que sobrepasa todo entendimiento. No importa las circunstancias que estemos viviendo, el que entremos en su presencia y el que recibamos la paz como fruto del Espíritu Santo fue por Él, fue por Jesús. El castigo de nuestra paz fue sobre Él. Él fue castigado, golpeado para que tú y yo tengamos paz. Él le fue quitada la paz. Él fue llevado a ser angustiado para que tú y yo tengamos paz. Y por su llaga fuimos nosotros curados. La sanidad la pagó Jesús, esas llagas que le causaron, los clavos, esas llagas en su cuerpo por los latigazos, cómo se abrió la carne, es por tu sanidad y por la mía. No hay enfermedad que Dios no pueda sanar. No hay enfermedad que Dios no quite. Y el Señor tiene misericordia, y si nosotros le rogamos y creemos y tenemos fe, oramos con fe, Él nos sana. Y vemos como Dios nos sana, a veces de una manera milagrosa, inmediata, a veces a través de un médico y una medicina. Hay personas que creen que ver a un médico y tomar medicina es falta de fe. Y muchos terminan muriéndose por no hacer lo que tienen que hacer, pero la Biblia dice que Dios nos da sanidad y medicina. Y Jesús usó a veces, solamente a veces con la palabra, sanó a gente ni siquiera estaba cerca. Por ejemplo, el siervo del centurión, a veces, o a la mujer, ¿verdad? A la hija de la sirofenicia, con la palabra. Otras veces tocando, físicamente tocando, por ejemplo al ciego que lo tocó y luego lo tocó una segunda vez, porque la sanidad había empezado a ver, pero necesitaba ver totalmente, y Jesús le dio un segundo toque. Hubo otro ciego al que Jesús escupió en la tierra, hizo lodo, le puso en los ojos, usó cosas externas, usó cosas físicas, y luego les pidió que lo llevaran al Jordán a que se lavara, y entonces recuperó la vista. Como podrás ver, el Señor nos sanó. Toda la sanidad viene de Dios. Los ojos de Dios están sobre la ciencia. No es el hombre el que descubre y el que inventa y el que crea medicinas, es Dios. Así que confía en el Señor y no pienses que tomar medicina o ir a un médico es falta de fe. Tú escucha la voz de Dios y sé guiado por Dios. Y Dios te sana. Confía en el Señor. En verso 6. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas.
cada cual se apartó por su camino, pero el Señor cargó en él, Dios cargó en Jesús el pecado de todos nosotros. Recordemos que ese es el pecado, el matar, el robar, el mentir. Esas son obras de la carne donde se manifiesta o de la forma en que se manifiesta el pecado. Pero el pecado básicamente es cada uno hacer lo que quiere, bueno o malo. Cada uno hacer lo que quiere es pecado. Decidir, ir, venir sin consultar a Dios es pecado. Además, obviamente, de las obras de la carne. 7. Angustiado él. Nos damos cuenta, él vivió la angustia para que nosotros tuviéramos paz. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. ¿Cuántas veces nosotros, en cuanto empieza alguna situación difícil, lo primero que hacemos es quejarnos, lamentarnos, declarar puras tonterías, dudas, inconformidad, incredulidad? Mira lo que hizo Jesús. Por eso tenemos que aprender de él, que es manso y humilde, y además aprender de su fe. Y aprender que cuando uno viene y tiene que pasar por una circunstancia para cumplir el propósito de Dios, debe cerrar la boca. Debemos cerrar la boca. Jesús recuperó nuestra voluntad, el dominio propio, y de eso nos revistió, porque dice la Biblia que porque no nos fue dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Ahí en 2 Timoteo 1:7. Así que nosotros debemos cerrar nuestra boca como lo hizo Jesús, en silencio, sin quejarse, sin acusarnos, al contrario, diciendo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Pero Jesús fue y cumplió el propósito de Dios sin quejas. 8. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Otra vez herido fue por nuestras rebeliones. Lo vimos en el verso 5. Ahí leímos: mas el herido fue por nuestras rebeliones. Así que otra vez, por la rebelión de mi pueblo fue herido. Así que veamos lo que el Señor Jesús vivió por nuestra rebeldía, por nuestra necedad. 9. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte. Todo lo que estaba profetizado exactamente al pie de la letra se cumplió. Así que él fue puesto con un rico en el sepulcro preparado para él, de un rico que pidió ahí, José de Arimatea, que pidió su cuerpo para sepultarlo. Aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Él murió, él fue sepultado por nuestros pecados, aunque él no pecó. Era la única forma de pagar por nuestra vida. Verso 10. Con todo esto, Dios quiso quebrantarlo. Con todo esto, que él nunca pecó, que él nunca mintió, no hubo engaño en su boca. Él es el fiel y el verdadero. Él es el camino, la verdad y la vida. Con todo eso, Dios, con todo esto que vivió, Dios quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje. Fíjense bien, ahí anteriormente, en el verso 8 dice que su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes. Jesús no tuvo hijos físicos. Él no tuvo ninguna relación con una mujer, nunca, porque Él es Dios, vino a través de una mujer, pero Él es Dios. Y Él dejó su gloria y la volvió a recuperar. Y no es que se la haya ganado, Jesús ya tenía la gloria, Él es Dios.
pero la recuperó cuando Él subió al Padre. Pero fíjate bien, la promesa de Dios. Él no tuvo hijos físicos, por lo que estamos diciendo. Pero después dice aquí que cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, cuando Jesús pasó, estaba profetizando aquí Dios a través de Isaías, cuando Jesús hubiera cumplido ese propósito del Padre para expiar, para limpiarnos de todo pecado, verá linaje. Antes era el pueblo de Dios, ahora somos hijos de Dios. Él nos convierte en hijos a través de esa obra redentora. ¿Nos damos cuenta de lo que Dios hizo por nosotros? ¿Nos damos cuenta que lo que Jesús vivió y de lo que Jesús hizo ni siquiera lo podemos entender? Nada se puede hacer semejante a Él. Nadie puede imitar o emular lo que Jesús hizo. Ahora somos su linaje. Somos pueblo adquirido por Dios. Somos linaje escogido, real sacerdocio y nación santa, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Eso lo hemos estado estudiando. El Señor está alumbrando nuestra vida cada día. Eso es lo que el Señor hace. Nos lleva de las tinieblas a su luz admirable. Y dice, vivirá por largos días. Jesús es eterno, así que esa muerte solo fue un tiempo, un propósito de Dios, pero Él es eterno. Y la voluntad de Dios será en su mano prosperada. Todo lo que Él está escrito fue hecho, fue consumado por Jesús. Por eso Él dijo, consumado es, ahí en la cruz, porque fue terminado todo lo que había sido profetizado cientos de años antes. Verso 11. Verá el fruto de la aflicción de su alma, perdón, y quedará satisfecho. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Así, ¿verdad? Cuando nosotros hacemos un trabajo arduo, ¡ay, que es un cansancio! Pero cuando lo vemos terminado, ¡qué satisfacción! Cuando pasamos por el propósito de Dios y Él termina ese propósito en ese tiempo, somos renovados siempre y estamos siendo perfeccionados siempre. Pero cuando el Señor nos muestra su fidelidad y termina ese tiempo de trato con nosotros, quedamos satisfechos. Cuando vemos el fruto, aún nuestra vida, y nos damos cuenta que no somos igual que antes, que ya no reaccionamos igual, que no actuamos igual, ni siquiera hablamos igual que antes. ¿Verdad? Así que Jesús quedó satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos. Por su palabra, por su sabiduría, Él nos justifica. Y llevará las iniquidades de ellos. Jesús llevó nuestros pecados ya en la cruz. Por eso Él colgó ahí en la cruz, clavó en la cruz nuestra acta de decreto. Esa es la ley. No la ley que está escrita en los 10 mandamientos, sino la ley del pecado y de la muerte. Esa es la que Jesús clavó en la cruz. Por eso la gracia no es ocasión para libertinaje, sino para ser más santos y buscar a Dios de una manera más fervorosa. Esa acta, esa ley del pecado y de la muerte fue la que Jesús clavó en la cruz. Y ya no hay un acta contra nosotros, contra los hijos de Dios, que hemos pedido perdón, que hemos sido lavados por la sangre de Jesús y que somos guiados por el Espíritu de Dios. Verso 12. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. ¡Qué gran obra hizo Jesús! ¡Qué gran amor derramado ahí en la cruz! Él fue el sumo sacerdote y fue el cordero inmolado.
Él derramó su sangre, su cuerpo fue partido, fue lastimado, fue herido por nuestra rebelión y por nuestro pecado, pero también para recuperar la paz, la sanidad interior, para recuperar aún las finanzas, todo lo que Jesús recuperó en la cruz por nosotros. Todo. Y mira lo que dice Hebreos 12:2. Así es como el Señor quiere que estemos. Hebreos 12:2. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Es exactamente lo que acabamos de leer en Isaías 53. Nuestros ojos están puestos en Jesús. Él es nuestro ejemplo. Él enmudeció, Él no se quejó, pagó el precio, cumplió el propósito de Dios. Esa copa de la redención, Él la derramó. Él derramó su sangre y dejó que su cuerpo fuera partido, como ese aficomen y esa copa de la redención representada en la cena de la Pascua. ¿Por qué? Porque el gozo que tenía Jesús delante de él era mayor que el oprobio, que todo el dolor que iba a sufrir. Por eso nosotros tenemos la esperanza mayor, que un día le veremos cara a cara. Eso debe animarnos cada día. Y además, con nuestros ojos puestos en Jesús, que Él es el autor y consumador de la fe, entonces nosotros sabemos que si pedimos algo conforme a su voluntad, Él nos lo va a dar. Si permanecemos en Él y su palabra permanece en nosotros, pidamos lo que deseamos y nos será hecho. Pero lo más grande, no hay nada que se compare, ninguna bendición se puede comparar con la salvación tan grande que Él nos dio. Por tanto, no la descuidemos y por tanto, no menospreciemos lo que el Señor hizo por nosotros. No nos acostumbremos a ser cristianos, a ser hijos de Dios, a vivir rituales, a vivir costumbres. No nos acostumbremos a estar separados de Dios, a alabarlo y bendecirlo con nuestra boca, pero no pasar tiempo con Él. Eso a Dios no le agrada, porque el buscar su presencia, el estar con Él, recuerda, Él es tu habitación y tú eres templo de Dios. Así que no hay espacio, no hay distancia entre Dios y sus escogidos. Muchas gracias por conectarte. Yo soy la hermana Mónica Lara y te deseo una semana hermosa y gloriosa. No te separes de la presencia de Dios. Te esperamos el próximo viernes y deseo que vivas esté sumergido en la gloria de Dios. Deseo que te sea revelada esta palabra a ti y a tu familia. Gracias. Dios te bendiga.